Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde Agroeducación queríamos cumplir con este webinar sobre cómo quedaron los temas granarios respecto a las nuevas medidas económicas. Bueno, para eso llamamos a Pablo. Pablo Pochettino es un amigo nuestro que ha hecho todo el recorrido por Agroeducación. Arrancó hace varios años como alumno, después entró a la empresa Intagro, que es una de las primeras empresas socias de Agroeducación, viajó con nosotros a Estados Unidos y ahora, bueno, es docente en el curso de posgrado en agronegocios y nos acompaña en momentos como estos en los que necesitamos saber qué fueron las medidas del gobierno, cómo afectan a los granos. Por un lado, desde un punto de vista de una persona que está todo el día en el plano comercial y que sabe, y además teniendo en cuenta que por ahí nos surgen desde el sector agropecuario preguntas básicas. ¿Cómo nos afecta? Vamos a recibir menos por la soja, los negocios forward, los negocios a fijar, cómo fueron afectados. Así que bueno, toda la pantalla tuya y contanos un poquito, Pablo. Bueno, vamos a hablar sobre los derechos de exportación que se anunciaron el lunes en la medida de Duhovne por equilibrar la balanza. En primer lugar, lo que se decreta es, a partir del que salió el boletín, que fue el martes 4, hasta fin de 2020, hay cambios en los derechos de exportación. En primer lugar, el soja que estaba tributando el poroto el 26% pasa directamente a 18%, que era el plan del gobierno. El plan del gobierno era bajar medio punto porcentual hasta fin de 2019, eso te daba 18 puntos porcentuales de derecho de exportación. Directamente lo bajaron a 18%. Bajaron harina y aceite de soja, que también estaban tributando el 23%, lo bajaron directamente al 18%. En primer lugar, hace 2 semanas, 2 o 3 semanas, el gobierno había comunicado que iba a frenar la baja de retenciones del aceite y la harina para que converja aceite, harina y soja a partir de febrero y todo desde 23 bajen medio punto porcentual y no haya diferencia en el complejo sojero. Bueno, ahora bajó directamente todo a 18, cumpliendo con lo que esperaba que sea a diciembre de 2019. Por otro lado, agrega una nueva alícuota que es del 12%, todo tributa sobre el valor FOB oficial, del 12% por dólar exportado, que no puede exceder un tope de 4 pesos. 4 pesos para las exportaciones primarias y 3 pesos para el resto de las exportaciones. Ahora vamos a mostrar una tablita. 12%, dependiendo del valor que tenga el dólar, es el porcentaje. Exactamente, que ahora lo vamos a mostrar, pero es 12% por dólar exportado. Ok, pero lo que tiene que tener el productor ahora, en este momento, él paga 4 pesos por dólar. Ahora paga 4 pesos por dólar, exactamente. Y vos me decís que ahora nos mostrás, pero ¿y en este momento cuánto es la retención? Con 15 que salió el último ajuste de Nación, eso te está dando 10,70. Ay, perdón, porque no se te escuchó. Con 37,15. Con 37,15, que fue el último ajuste de Nación de recién, eso te está dando 10,76, 10,76%. Más el 18. Más el 18 para soja. Ahora vamos a mostrar cómo queda. Dale. En la siguiente tablita van a ver que soja, harina y aceite, cómo estaban tributando, 26, 23, 23, pasaron a 18 más el 12 con el tope de 4 pesos. El tope es sobre el 12%, no sobre el 18%, vale aclarar, ¿no? Sí. ¿Se me explicó? Sí. El resto, girasol, maíz y trigo pasan a pagar el 12% con un tope de 4 pesos. ¿Cuál es por ahí la queja o la duda que surgió? Es por qué harina y aceite de soja es considerada operación o una exportación primaria, aceite, harina de girasol, harina de trigo es considerada con un tope de 3% como si no fuera una operación primaria. O sea, hacen una distinción borrándole el diferencial que tenía la harina de aceite en su momento. Acá en el próximo pantalla van a poder ver cómo empezaría a tributar. Como es por dólar exportado, tenés para el complejo sojero el 18% que es fijo y a partir de ahí, a partir de 33,33, que sería el punto de equilibrio, el punto de inflexión, digamos, empieza a licuarse, digamos, los 4 pesos por dólar exportado que estaría pagando y se va reduciendo. Para tener una idea, cuando el dólar esté en 50, en caso de estar, recién igualaría el 26% que estábamos hasta agosto. Se licúa a partir de 33, como que va bajando. A partir de 33 va bajando, como está hoy, que está 10,76 y no 12%. Perfecto. Otra pregunta, me parece fundamental, no sé si lo vemos ahora. La duda que tenía el productor nos entraba a nosotros por el grupo socios y el grupo de posgrado, que bueno, son la gente que está en contacto constantemente con Agroeducación, era con las operaciones ya realizadas. Uno apenas lo veía, era lo que comentábamos recién. No,
pasado no se puede afectar operaciones que ya se han realizado, pero nos comentabas vos que no estaba tan claro y que realmente ustedes como corredores de primera línea y en contacto con los exportadores y los compradores tenían también esta duda. ¿Cómo quedó todo, Pablo? Bueno, eso lo voy a comentar justo en la última pantalla, pero no se tocaría lo que ya estaba negociado. Lo voy a explicar bien en la última presentación para decir otras especulaciones que había al respecto de cómo se iba a implementar, que hoy terminó saliendo un boletín oficial, el decreto que corrige parte del decreto que se anunció el martes para ver cómo se implementa. En la siguiente pantalla van a ver lo mismo, cómo aplica el derecho de exportación para lo que es cereales y girasol. Es igual que el de soja, solamente que no tenés las bases del 18% fijo. Claro. A medida que aumenta el dólar, va licuando ese 4 pesos en valores relativos. Cereales sería maíz, y trigo y girasol. Y le agregamos girasol. ¿Cómo es la implementación? Bueno, el derecho de exportación del 18% que, estaba para que queda para soja, harina y aceite, el pago se realiza a los 5 días posteriores de la declaración jurada de venta. Eso para el productor no es algo que le pueda afectar, sino es que es cómo se tributa para el lado de la exportación, pero sirve para después explicar por qué las nuevas medidas no afectarían lo ya realizado. El pago de lo nuevo se hace desde la declaración de la venta o el permiso de aduana hasta 15 días posteriores al cumplido del embarque. Esto te está diciendo también que lo anterior no afecta a ninguna ley, es retroactiva, pero la duda que regía en su momento era si iba a haber un tipo de cambio paralelo, si al tipo de cambio se les contaban los 4 pesos y ahí sí todos los negocios forward ya hechos iban a ser afectados. Pero no, efectivamente no es así y es a partir de lo declarado de acá en adelante y desde la declaración hasta el cumplido del embarque. Y por último, un punto no menor que salió hoy en el boletín oficial que corrige parte del boletín del martes, es que la Subsecretaría de Mercados puede, con un comunicado oficial a las cerealeras, suspender temporariamente las declaraciones juradas de venta. Esto no hace suponer que puede haber modificaciones en los derechos de exportación y para evitar que se hagan declaraciones ficticias o en exceso, suspenderla y modificar el derecho de los derechos de exportación que hasta ahora fue lo que hicieron. Estos 4 pesos podría elevarlos si el dólar se dispara, digamos. Esto de alguna manera siempre está subyacente. Digamos. Sí, totalmente. Como fue una medida política para equilibrar la balanza fiscal, el hecho de que el dólar suba ayuda a licuar ese derecho de exportación, pero asimismo también para las arcas del gobierno es menos ingreso en términos de dólares. Perfecto. Pablo, y para saber, ¿cómo reaccionó el mercado, el productor agropecuario? ¿Vendió más? ¿Se retrajo? ¿Cómo fueron los volúmenes de operaciones? Y contar un poquito el tema precios también. Bueno, en cuanto a los negocios, desde ya el viernes había una cierta especulación. Vale aclarar que el primer boletín que emitió el Fondo Monetario Internacional ya recomendaba al gobierno no continuar con la baja para poder cumplir con esa meta de déficit cero. Desde que se empezó a especular con una suba del dólar que posiblemente el gobierno iba a necesitar subir los ingresos, es la ecuación que en este país siempre gastamos más de lo que entra, estamos ajustando por ingreso, no por gasto, lamentablemente. Se empezó a especular ya el jueves con que podía haber un cambio, hubo varias declaraciones juradas de venta, no es nada fuera de las normativas vigentes, ni tampoco puede suponer una especulación o no, hay que verlo después. Es lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo ahora, que respalden esas declaraciones juradas de venta. Hubo muchas declaraciones, pero no hubo volumen negociado. Lunes, cuando salen con el comunicado, no se negoció nada. Martes y miércoles tampoco hubo, los volúmenes fueron muy escasos, sobre todo porque hoy mismo recién lanzan un boletín oficial corrigiendo parte del boletín que habían escrito el martes, donde no se terminaba de entender cómo era la interpretación. Es como yo te decía, se especulaba que iba a haber un tipo de cambio paralelo, no hubo un tipo de cambio paralelo, entonces como nadie de la cadena sabía cómo era realmente la implementación, nadie se arriesgaba a hacer un negocio. Así que bueno, tranquilo el mercado, implementando estos temas que traen incertidumbre y que lamentablemente perdimos una semana, podríamos decir, de trabajo, porque ustedes una corredora, son un montón de personas, los productores necesitan vender, la cadena financiera necesitaba, y más allá del tema precios, tuvimos una semana parada por esto, por incertidumbre y por no hacer las cosas
Bien, un temita que te quería comentar, que estamos nosotros en el grupo de agroeducación. El productor agropecuario, la verdad que como siempre poniendo el hombro y vemos que no lo tomó tan mal. La verdad que como siempre, es como meter la mano en el bolsillo, el que le va bien, el que le hace las cosas bien y ni siquiera que le va tan bien, porque recordemos que venimos de una sequía, con un tema financiero que golpea terriblemente a los productores, con ganadería. Hay muchos temas que el productor la está remando y vos decís, bueno, le saco a él. Pero bueno, vemos que el productor dice, bueno, seguiré peleando, seguimos para adelante, seguimos apostando, así que eso también hay que revalidarlo. Es decir, un sector que no se siente mal, no se siente, la verdad, signado por una política económica que va haciendo, digamos, votemos a quien votemos, la verdad que siempre el productor es fácil, es como sacarle un caramelo a un nene, pero bueno, a seguir trabajando, a seguir apostando, me parece que es lo que hacemos todos, ¿no? Totalmente. Creo que muchos no se sentaron todavía a hacer los números para ver cómo va a impactar, porque realmente no se sabía cómo se iba a ver. Se vio bajas en el mercado importantes, creo que los números cambian. Ya agarra el productor que sembró trigo con el trigo sembrado, el productor que iba a sembrar maíz con gran parte de los insumos comprados. Cambio de planteo puede haber, creo que muy poco va a haber. Y sobre todo creo que se lo fue advirtiendo, si siquiera se rumoreaba que iba a volver, entonces como que no fue de golpe, pero obviamente creo que no debe gustar para nada, porque a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, pero más o menos era lo que se estaba esperando que haga el gobierno, porque ajusta por ingreso y no por gasto. Perfecto. Bueno, desde Agroeducación seguimos apostando al sector. El viernes que viene comenzamos el tercer módulo de comercialización granaria, viendo, digamos, qué herramientas puede tener el productor desde un plano, digamos, estratégico, de coberturas, de especulaciones, y dependiendo de sí mismo y de sus estrategias comerciales, no de lo que te asigne el Estado, pero bueno, con mucha información, con mucho conocimiento. Pablo ha hecho un esfuerzo a venir acá porque estaba al rojo vivo, se está yendo a Buenos Aires, está haciendo una maestría en finanzas en Buenos Aires, pero queda su mail y su contacto, ustedes tienen su contacto también por privado, así que bueno, a su disposición. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.